Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, para iniciar la reflexión de esta mañana. Tenemos una semana por delante cargada de actividades. El taller hoy está trabajando. Los jóvenes van a trabajar el sábado que viene, así que confiamos en que todos van a estar acompañando este trabajo en oración, pero también comprometiéndose para invitar a aquellos jóvenes que conozcamos y que puedan venir a la iglesia, como decía Lucas. Segunda Samuel, capítulo 11. Pasaje que seguramente muchos de ustedes hayan leído muchas veces y que tengamos presente por conocerlo. Me gustaría empezar esta mañana conversando acerca del ocio, ¿no? Vamos a tener una imagen ahí de un personaje de Mafalda, que me gusta mucho. Mi hijo es fanático de Mafalda y tiene todos los libros, ¿no? Y ahí está Felipe, haciendo uso de su tiempo de ocio, de su tiempo libre, ¿no? A él le gusta estar descansando y pasándola bien. La Real Academia Española define al ocio como el tiempo libre o el descanso de las ocupaciones habituales, ¿no? Y yo me preguntaba, y le pregunto a usted, a Felipe no le da vergüenza, ¿no?, disfrutar de su tiempo de ocio. ¿Con qué cosas ocupamos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo libre? ¿Con qué cosas ocupa usted su tiempo libre? Puede contestar, ¿eh? Bien, la lectura, me dice Mario. ¿Qué más? Caminar, hace bien caminar. Los médicos mandan que caminemos, así que está bien caminar. Ir al gimnasio, hacer deporte. Una serie, está muy de moda los on demand, ¿no? Series, películas, todos vemos alguna serie o película en la semana, los domingos. Algunas tejen, sé que acá hay muchas tejedoras que lo hacen muy bien, ¿sí? ¿Qué más? Las redes sociales, ¿no? A veces ocupan más tiempo del que deberían en nuestras vidas los que consumimos redes sociales. Música, escuchar o tocar un instrumento. Yo no puedo tocar, yo solamente me dedico a escuchar la música y demás. Pero todos tenemos algún momento de nuestra vida de ocio o de tiempo libre que ocupamos con algunos elementos de diversión o dispersión, y es saludable que esto suceda, ¿no? Muchas veces hay gente que se pregunta si está bien o está mal tener momentos de ociosidad, y por supuesto que no está mal tener momentos de ociosidad. Es saludable que los tengamos, porque no está bueno no poder nunca desconectarse de nuestras ocupaciones, de nuestras responsabilidades. Hay gente que se los conoce como los adictos al trabajo. ¿Ha escuchado usted el término, el workaholic, ¿no? Que nunca pueden salir, ni delegar, ni descansar de sus ocupaciones, de su trabajo, ¿no? Y que ven al trabajo como el centro de su vida, como lo único más importante y como lo que es lo que tiene que ocupar a la mayor parte del tiempo en su vida. Muchas gracias. Esas personas, que a veces podemos ser nosotros, ¿no? Cuando nos descentramos de lo más importante, desestimamos el valor de la familia, el valor de un momento de ocio, el valor de la vida social, que también es bien importante. ¿Dónde está el problema con el ocio? El problema con el ocio está cuando reemplazamos nuestras responsabilidades por el ocio, ¿no? Y entonces vamos a ver a Felipe, que está preocupado porque no hizo la tarea, no hizo sus deberes, ¿no? Porque se la pasó leyendo historietas. Y entonces se angustia porque no cumplió con sus ocupaciones habituales, con sus responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Algunos estudian, otros trabajan, otros hacen una combinación de las dos cosas, estudian y trabajan. Otros tienen tareas y responsabilidades en casa, criar a los hijos, ¿no? Llevarlos al colegio y llevar una familia adelante. Todos tenemos nuestras responsabilidades. Y en el pasaje que vamos a leer hoy, 2 Samuel, capítulo 11, vamos a ver cómo el ocio de alguna manera es un elemento que en David va a traerle un dolor de cabeza bien grande. Dice el primer versículo del capítulo 11 de 2 Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Hacemos un punto acá en la lectura del capítulo 11. Este pasaje, los 2 primeros versículos, nos dan 2 puntos clave en la vida de David. El primer punto importante es que él no estaba donde debía estar. Y muchas veces el ocio hace esto, que no estemos ocupando nuestras responsabilidades. Él no estaba donde debían estar los reyes. Dice la Biblia que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Y el segundo punto es que se había entregado a la ociosidad. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Prestó atención usted? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo la siesta, ¿no? Dice que se levantó David, al caer la tarde, se levantó y se paseaba por la casa real y subió a la terraza y vio, ¿no? Y qué difícil es cuando eso entra en la vida de un cristiano. Dice, se paseaba y vio, ¿no? David había durante 17 años disfrutado de una prosperidad ininterrumpida, desde el momento en que llega a ser el rey de Israel. Había tenido victorias militares, muchas, pero lo más importante, había tenido victorias espirituales. Y las victorias militares eran producto de la espiritualidad de David, de cómo estaba en relación con Dios. Pero usted sabe que la prosperidad trae problemas y trae muchos peligros que David no supo sortear y que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos porque esa serie de peligros llegan a nuestra vida y hay que saber pasarlos. Yo me preguntaba cuando leía estas últimas semanas este capítulo de 2 Samuel 11, ¿qué había pasado en el interior de David? ¿Qué había pasado en el interior de un hombre conforme al corazón de Dios como lo describe la Biblia? Como él, ¿no? Y es evidente que hubo un relajar espiritual en su vida espiritual, justamente. En cuanto a su vida espiritual, él se relajó. Y sumado a que no estaba en el lugar correspondiente, y sumado a que hizo un mal manejo de su tiempo de ocio, él terminó por sucumbir ante la tentación. Ese peligro que llegó a su vida, no supo cómo sobrellevarlo. Vamos a continuar la lectura. En el versículo 3 de 2 Samuel 11, dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Pasamos al versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay un error muy común que todos cometemos en algún momento de nuestra vida, en algún aspecto de nuestra vida o en algún área de nuestra vida, que es pensar, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Por lo general lo cometemos en aspectos o en áreas o en ámbitos donde nos sentimos muy confiados, muy cómodos y pensamos, ¿no? Esto a mí no me va a pasar. Me puede pasar cualquier cosa, pero esto no.
¿No? Yo creo que esto es peligroso para la vida de un cristiano, porque pensar así es el giro de llave que se necesita para abrir esa puerta. El apóstol Pablo nos recuerda con mucha sabiduría en sus cartas, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No? Le pasó al gran rey David, al gran rey de Israel. ¿Por qué no habría de pasarnos a nosotros? Un gran hombre de Dios que escribió gran cantidad de salmos. Usted seguramente en su casa lee los salmos de David, ¿no? Le pasó a un hombre que estaba continuamente en contacto con Dios antes de tomar decisiones en su vida. Usted lo va a ver a lo largo del libro de Samuel a David, consultando todo el tiempo con Dios. Cualquier decisión que vaya a tomar, él la consulta con Dios. En el capítulo 23 de 1 Samuel, dice que le dan aviso a David. Los filisteos están atacando, los filisteos era el pueblo enemigo de Israel, están atacando una ciudad llamada Keila, ¿no? Y entonces, ¿qué haremos? Y él dice que va y habla con Dios y le pregunta, ¿qué hago? ¿Voy a atacar a los filisteos o me quedo acá? Y Dios le dice, andá, atacalos, yo voy a estar con vos, yo te voy a dar la victoria. Entonces David toma la decisión de ir y cuando le comunica a su grupo de gente con el que él estaba, parece que la gente tenía miedo. Y le dice, ¿estás seguro? Tenemos miedo acá estando en Judá, vamos a ir hasta allá donde están los filisteos, su ejército enorme. ¿Cuánto más peligroso puede llegar a ser? Y entonces, ante esta respuesta de la gente de David, dice que David vuelve a hablar con Dios y le dice, Señor, voy. Y Dios le dice, sí, anda David, yo voy a estar con vos. Yo te voy a entregar a los filisteos en tus manos y vas a liberar a la ciudad de su opresión. ¿No? En este pasaje tan breve, y usted puede hacer la búsqueda propia en su casa, va a encontrar a David consultando con Dios 2 veces por el mismo asunto. Él quiere estar seguro de lo que Dios quiere para su vida. Y entonces 2 veces se acerca, pregunta, consulta, quiere sacarse las dudas. David, decíamos, fue el hombre que Samuel describió como un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, sin embargo, a lo largo de todo el capítulo 11, él suspende el diálogo con Dios. Interrumpe la comunicación que tiene diariamente con Dios. ¿Cuál es la enseñanza práctica que tomo para mi vida? Nos puede pasar tranquilamente a nosotros. Nadie está exento de nada. Y para que no me pase, para que no nos pase, es fundamental mantener vivo nuestro vínculo con Dios, nuestro contacto diario con Dios a través de nuestra vida devocional, ¿no? A mí me gusta siempre poner esto en una imagen de una llama, ahora que hace frío, ¿no? Esa llamita encendida que Dios encendió alguna vez en nuestro corazón. Hay que mantenerla encendida, hay que alimentarla a través de nuestra vida devocional. Qué difícil es cuando se apaga la estufa, ¿no? O empieza el invierno y hay que prender la estufa después de un año, es difícil prenderla. Cuando se apaga nuestra llama es muy difícil volver a encenderla. Hay que mantenerla viva. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, cosas que sabemos, pero que tiene que ser una vida devocional honesta y sincera. Una vida devocional no fingida, no para cumplir y me saco este trámite de encima y hoy ya cumplí. David entró así, usted lo ve en el capítulo 11, en una espiral de malas decisiones. Empieza a tomar un montón de malas decisiones. Ya se había quedado en su casa, en el palacio, cuando el ejército estaba combatiendo. Comete el adulterio con Betsabé. Usted sabe que la ley de Moisés castigaba duramente esa falta. Y por eso lo vamos a ver a David que está como apurado. Hay urgencia en David para tapar su pecado. El libro de Levítico dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. David conocía la ley de Moisés. Sabía lo que le esperaba, si eso cobraba notoriedad, si eso se sabía, se llegaba a saber, ¿no? Y entonces cae en un doble intento por ocultar su falta. David era un siervo de Dios. Yo creo que nadie puede dudar de esto, pero en esta ocasión al siervo de Dios le faltó disciplina espiritual. Disciplina espiritual que sí tuvo Urías. Urías es un personaje que pasa desapercibido en la Biblia, está ahí, opacado por la figura de David, pero es un hombre que tiene una disciplina tremenda y que creo que tendríamos que aprender de él. Cuando David se entera de las consecuencias de su acto, dice que hace volver a Urías de la guerra, ¿no? Y lo quiere mandar a su casa, le dice, anda a tu casa. Él le dice una frase, desciende a tu casa y lava tus pies. Lo que le está diciendo es un eufemismo para referirse al acto sexual. Él le dice, anda a tu casa, descansá, Urías, veniste de camino, disfrutá de tu casa, disfrutá de tu mujer. ¿Qué está buscando David? Está buscando ocultar su pecado. Está buscando encubrir su acto de indisciplina. Y a mí me gusta la respuesta de Urías, ¿no? Porque nos enseña tanto. Es una respuesta contundente. No sé si me gusta más la respuesta o la actitud que tiene Urías, porque Urías
no se debate. No hay un debate interno entre ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Me lo está diciendo el rey. Si el rey me lo dice, ¿quién me va a decir lo contrario? No hay debate interno en Urías. Él tiene claro la decisión que tiene que tomar. Él sabe que no va a ir a su casa. Dice que pasa la noche en la entrada de la casa real con los siervos de David. Y al otro día se lo hacen saber. Yo imagino la cara de David, ¿no? Cuando él planeó todo eso. Y dijo, bueno, lo traigo a Urías, lo mando a su casa. Dice, el arca e Israel y los soldados y Joab, mi general, están en el campo de batalla peleando, durmiendo en tiendas. Dice, yo no puedo ir a mi casa a dormir. Dice, por vida tuya y por vida de tu alma que yo no voy a hacer tal cosa. Tremendo la conducta. Muestra un sentido de la ética, del deber, de la moral. Tremenda Urías. ¿Qué demuestra Urías con su respuesta, con su actitud? Demuestra honrar el servicio, ¿no? Él honra a sus pares, a sus compañeros, a los que estaban al lado de él combatiendo, a los soldados. Honra a su general, su figura de autoridad. Dice, Joab, mi general, está combatiendo. Honra al rey, la máxima autoridad que él tenía. Y está honrando, en definitiva, también a Dios. Al honrar a su figura de autoridad, está honrando también a Dios. Me gusta la convicción que tiene Urías. Me gusta que él no se debata entre qué hacer. Me gusta que él tenga claro las cosas. Urías está convencido de la decisión que toma, ¿no? Ahora, usted lo ve a Urías así. Existía un motivo real y concreto por el que él toma esta decisión, ¿no? Para que él demuestre tal disciplina. Y la pureza ritual era algo necesario, era un requisito para combatir en las guerras. Es algo que también está explicado en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Levítico. Pero a mí me gusta que Urías decidió mantenerse puro. Fue una decisión de vida. Él decidió mantenerse puro, porque así se lo indicaba la ley para poder combatir en las guerras. Él sabía que iba a tener que volver al campo de batalla. A mí me gusta que Urías decidió mantenerse puro, algo que no pudo hacer David. Y esto es un gran ejemplo para nosotros, entender el servicio a Dios como lo más importante que tenemos en nuestra vida. Y para tal caso hay que mantenerse puro. Debemos intentar mantenernos puros en medio de una sociedad que está corrompida y que va a intentar corrompernos. Y usted ve todos los días, cuando prende la tele, cuando prende la radio, cuando lee los diarios, que la sociedad se ha corrompido de tal manera que va a intentar arrastrarnos también a nosotros. Las leyes que se promulgan y todo lo que las cosas pasan en la sociedad demuestra esto. Como cristianos tenemos que tener la convicción de no dejar arrastrarnos por nada de lo que llegue a nuestra vida. Pablo le da un consejo a Timoteo, ¿no? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, y enumera una serie de virtudes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, le dice Pablo, ¿no? Vos tenés que mantenerte puro. Ser cristianos es una decisión de cada día, ¿no? Y esto yo me lo repito todos los días de mi vida. Ser cristianos es una decisión de cada día. Es una decisión que uno toma en un momento de su vida, ¿no? Cuando decide entregar su vida a Cristo y pasa por las aguas del bautismo. Y todos celebramos esos momentos. Hace poco tuvimos un bautismo. Pero eso hay que sostenerlo todos los días. Y cada día que me levanto tengo que sostener que soy cristiano. Con la palabra, pero sobre todo con los actos. Elegir mantenerme puro es una decisión que cada día debo tomar. Volvemos a David. Todos los intentos desesperados por parte de David, yo lo veo a David en este capítulo, y son manotazos de ahogado, ¿no? Una persona que está perdida completamente. Son intentos por arreglar las cosas aquí abajo. Él quiere solucionar sus errores en el plano terrenal en el que nos movemos nosotros. Entonces mueve sus influencias, hace casi que un abuso de poder. Mándenme a llamar a este hombre. Vení, te voy a mandar un regalo de parte del rey. Te voy a hacer quedar acá. Anda a dormir a tu casa. Quédate y comé conmigo, ¿no? Son todos intentos de una persona que está desesperado, tirando manotazos de ahogado, desestimando, lo digo con mucho respeto porque tengo mucho respeto por David, desestimando por completo a Dios, sin notar realmente que donde debía arreglar las cosas no era abajo, era arriba, y era con Dios a través del arrepentimiento, a través del perdón. Tenía que buscar el perdón de Dios.
A mí me llama la atención que él tiene mucho tiempo para anotar esto, ¿no? Hay un embarazo en curso en el medio que va de punta a punta. Tuvo mucho tiempo para confesar su pecado, para arrepentirse delante de Dios. Sin embargo, uno lo ve y él está alienado, ¿no? Por el mismo pecado. El mismo pecado nos va cegando, nos va bajando una cortina delante de nuestros ojos, impidiendo ver lo que está pasando. La Real Academia Española define el término alienado como alguien que está loco y ha perdido el juicio, se comporta como tal, ¿no? Alguien que está loco o que ha perdido el juicio y se comporta como tal. Y uno ve en el accionar de David a una persona que ha perdido el juicio. Termina matando a un hombre, ¿no? Si le escribe una carta, se la da a él y ese hombre, viene la disciplina de Urías que lleva esa carta, que es su sentencia de muerte, a manos de Joab y termina muriendo. David había perdido el juicio y ese resultado de haber perdido el juicio es en definitiva haber perdido primero el contacto con Dios. Cuando nosotros perdemos el contacto con Dios, perdemos todo. Y cuando David pierde el contacto con Dios, pierde todo en su vida, todo lo que había construido hasta ese momento. Cuando perdemos el contacto, el diálogo cotidiano con Dios, esa vida devocional honesta y sincera, perdemos la sensibilidad espiritual para notar nuestros errores. Perdemos ese discernimiento espiritual, dejamos de oír la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo esto que estás haciendo no está bien en tu vida. Tenés que corregirte, tenés que cambiar, ¿no? Nuestro vínculo espiritual con Dios es lo más importante. Es lo más importante. No debería haber en nuestra vida ningún vínculo más importante que el que nosotros tenemos con Dios. Decíamos, cuando David pierde el contacto, ese contacto que supo tener con el Señor, lo pierde todo. Y todo el capítulo 11, entero, de punta a punta, es una muestra de esto, ¿no? De cómo él ha perdido todo. Y las decisiones que toma son decisiones de un hombre que ha perdido el contacto con Dios. Usted note que David, un hombre que continuamente habla con Dios, en el capítulo 11 nunca lo busca. Nunca recurre a hablar con Dios para ver si había algo que podía hacer antes de tomar las decisiones que termina tomando, ¿no? Cuando David suspende el diálogo con Dios y además no controla el ocio, decíamos al principio que el ocio es algo saludable si lo manejamos bien, pero cuando el ocio se descontrola en nuestra vida se convierte en un ocio malsano, ¿no? Peligroso para la vida del cristiano. Cuando David suspende el diálogo y no controla el ocio, su caída espiritual es inminente. Usted lo puede ver, cuando lee el capítulo se va dando cuenta que no tiene un buen final lo que está pasando. Y esto nos pasa a nosotros, cuando suspendemos el diálogo con Dios y cuando el ocio se descontrola en nuestra vida, podemos estar a la puerta de una caída, ¿no? Empezamos a relativizar situaciones y conductas que antes no hubiésemos permitido. Y esto le pasa a David. Él empezó por relativizar situaciones y conductas que yo estoy convencido que el David más jovencito no hubiese permitido nunca, ¿no? Es notable que David nunca tiene en cuenta a Dios hasta que llega Natán en el capítulo 12. ¿Se acuerda usted del profeta Natán? Que va a venir a confrontarlo. Pero hasta que llega ese momento, él va pasando un montón de alertas que le van advirtiendo el desastre, ¿no? Como que pasa un montón de semáforos en rojo. 1, 2, 3, y bueno, es lógico que va a haber un accidente. Es lógico que va a pasar algo malo. Esto puede pasarnos a nosotros cuando silenciamos a Dios, cuando voluntariamente dejamos de oírlo, ¿no? Como cuando ponemos en silencio nuestro teléfono y entonces, te escribe alguien y dice, te mandé 20 mensajes, no te oí. Y bueno, así pasa cuando elijo silenciar voluntariamente a Dios en mi vida. Voy a dejar de oírlo, ¿no? Voy a empezar a relativizar situaciones y conductas que para un cristiano no pueden ser relativizadas. Permítame que le cuente y que le lea un fragmento muy cortito de una entrevista que dio una vez el pastor Caballero Yokú. ¿Cuántos se acuerdan quién era el pastor Caballero Yokú? Estuvo en esta iglesia predicando, ¿no? Fue maestro de nuestro pastor Salvador, ¿no? Y él dice algo que a mí me parece muy interesante con respecto a este tema que estamos hablando. Él dice, no elegí ser pastor, al menos no de manera directa. Empecé sirviendo. El comienzo de una persona que va a ser de valor en la iglesia nunca empieza por arriba, sino por abajo. No se empieza estudiando, sino sirviendo. A mí me gustaba servir a los niños y adolescentes, desde estar con ellos hasta visitar enfermos de mi edad.
que sabía no podían venir a la escuela dominical. Y mientras estudiaba mucho la Biblia y cómo eran los siervos de Dios. Atención a esto, cómo Dios buscaba siempre gente trabajadora. Nunca buscó haraganes. El Señor Jesús llamó a los discípulos cuando estaban trabajando. Me gusta esa frase, ¿no? Nunca buscó haraganes. El Señor Jesús llamó a los discípulos cuando estaban trabajando. Eso me llamó mucho la atención del Evangelio de Mateo. Y yo dije, si el Señor tiene algo para mí, yo estudio la Biblia y si surge alguna posibilidad, avanzo. Y así se fue formando en mí el hábito de aplicar la Biblia a mi vida. ¿Quiere tener el ejemplo de lo que es una vida devocional honesta y sincera? Nada mejor que este fragmento de Caballero Yokú. Esta verdad que tan bien explicaba el pastor Caballero Yokú, también la conocía David. No fueron contemporáneos, fueron dos grandes hombres de Dios. Recuerde usted el ungimiento de David, ¿no? 1 Samuel 16. Samuel está llorando porque Dios había desechado a Saúl. Y viene Dios y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo ya lo deseché. Le dice, toma tu cuerno, el aceite y anda que yo te voy a mandar a ungir al nuevo rey de Israel. Y va a la casa del padre de David, a Isaí, a Belén, ¿no? Y dice, cuenta el pasaje, que van pasando todos los hermanos de David. Y ninguno era. Llega un momento que no hay más hermanos. Entonces Samuel le dice al padre, a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? ¿No? ¿Y qué dice el padre? ¿Se acuerda? Queda aún el menor. Así que está apacentando las ovejas. Me gusta porque Dios es creativo, Dios es original, ¿no? Nadie había prestado atención a David. Llega Samuel, juez y profeta. Se conmociona el pueblo, la familia, tienen miedo. ¿Qué pasó que llega a casa? No, tranquilos, dice, vamos a ofrecer un sacrificio. Y los convoca a la familia. A David nadie lo tiene en cuenta. Nadie lo manda a llamar a David. Sin embargo, Dios había elegido a ese hombre, a ese jovencito, físicamente un jovencito, pero espiritualmente un hombre, que estaba cerca del corazón de Dios. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba trabajando. Estaba apacentando las ovejas de su padre. No es azaroso que Dios lo busque mientras está trabajando. No es casualidad que justo lo enganchó en su horario de trabajo. Dios busca gente trabajadora, Dios busca gente que no esté ociosa. En ese momento, aunque era un joven, físicamente era un hombre entregado a Dios y que no estaba ocupado, que no estaba ocioso. Y aunque es la misma persona, es el mismo David, un tiempo después es otro. Es distinto al David que cae en pecado con Betsabé, que no estaba en donde debía estar, que hace abuso de su tiempo de ocio. El ocio mal sano es un enemigo muy peligroso para la vida espiritual del cristiano. El ocio mal entendido, descontrolado, es un enemigo muy peligroso para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Mire, hay un concepto equivocado sobre el tiempo, ¿no? A veces creemos que cuanto más tiempo tenemos es mejor. Entonces tenemos, no sé, un parcial para los que estudian, o un proyecto en el trabajo, algo que entregar, y nos fijan una fecha. Y esa fecha tiene un tiempo relativamente considerable y estamos tranquilos y decimos, tengo tiempo. ¿Cómo termina siempre la historia? Corremos, ¿no? Y llega la semana de entregas y el tiempo pasó y se fue, ¿no? A veces tener más tiempo es contraproducente porque demanda más y mejor organización y esa incapacidad, yo digo que no todos la tienen, ¿no? Hay mucha gente que es responsable y que es organizada. Esa incapacidad que tengo para organizarme me termina trayendo problemas, porque después me van a decir, pero mirá que tenías tiempo para entregar el trabajo, ¿no? Y entonces caemos en un segundo error. Es la frase que escuchamos, el tiempo no me alcanza. No necesito un día de 28, 29, 30, todos tienen 24 horas. Es decir, en rigor eso es una mentira, es decir, todos tenemos el mismo tiempo. El problema no es el tiempo, el problema es la incapacidad que tengo yo para organizarme. Y yo creo que esa idea se aplica también a nivel espiritual. Los momentos más brillantes de David a nivel espiritual tienen más que ver con su falta de tiempo libre, ¿no? Es decir, los momentos más elevados a nivel espiritual de David, donde él está en contacto con Dios, tienen más que ver con su falta de tiempo libre. Recién decíamos que es ungido cuando está trabajando, no estaba en la casa haciendo nada. Y después, un tiempo después, va a ser perseguido por Saúl, por el rey, ¿no? Varias veces, y perseguido para matarlo, no es que, bueno, jugamos a que te persigo, lo va a perseguir con todo un ejército, y él se tiene que escapar primero del palacio, y después tiene que huir por el desierto, y se tiene que esconder en cuevas.
¿Qué tiempo libre podía tener ese hombre teniendo que huir? ¿No? Sin embargo, él tiene el discernimiento, en esos momentos, tiene el discernimiento espiritual para notar, para entender que no debía levantar la mano ante el ungido de Jehová. En 2 oportunidades lo hace. ¿No? Tiene la capacidad, esa sensibilidad espiritual para entender que si Dios había puesto a ese hombre en ese lugar, a Saúl, que era su autoridad, él no iba a ser el encargado de sacarlo. Si Dios lo puso, Dios se va a encargar de sacarlo, ¿no? Y tiene la oportunidad, y tiene la incitación de sus hombres que le dicen, ahí está, es el momento. Y él dice, no, es el ungido de Dios, no voy a ser yo quien lo saque. ¿No? Decimos, esos momentos espirituales tan elevados de David se dan en los momentos donde no tiene tiempo libre. Y es notable que su caída espiritual más tremenda, que es la que leímos hoy, que le va a traer consecuencias futuras a nivel familiar, no solamente con el hijo que está por nacer, sino piense usted en Absalón y todos los problemas que trae a su vida en la relación con Absalón. Esa caída espiritual tan tremenda se da cuando él hace un abuso de su tiempo de ocio. Toda caída espiritual esconde detrás una interrupción sostenida del diálogo y del vínculo con Dios. Toda caída espiritual esconde detrás una interrupción sostenida en el tiempo del diálogo y del vínculo con Dios. Si yo sostengo esa interrupción, puedo seguir viniendo a la iglesia, puedo cantar las canciones, puedo hacer que leo la Biblia en casa, pero si yo interrumpí el vínculo que me une a Dios, hay una caída que va a venir. Y el ocio, en el caso de David, fue el elemento que hace consumar esa caída. El tiempo libre fue el elemento que hace consumar esa caída. A veces renegamos, ¿no?, de nuestro exceso de trabajo y está bien que uno haga un balance de qué cosas tiene que cambiar en su vida porque a veces le hace mal. Pero yo creo firmemente que se debe tener más temor a los momentos de ociosidad que a los de trabajo agotador. Se debe tener mucho temor y mucho respeto al tema del ocio en la vida espiritual de un cristiano. Dios no quiere siervos cristianos ociosos. Y la palabra de Dios es muy terminante sobre el tema, sobre el ocio. Para los que son jóvenes, Salomón, ¿no?, y para los que no son jóvenes también, escribe en los proverbios, el que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Cuánta gente en nuestro país debería escuchar esto, leer esto, no? El que labra la tierra se saciará de pan. Tenemos un país enorme y sin embargo índices de pobreza también enormes. Pablo aconseja en 1 Tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y Pedro nos dice, con tanta sabiduría también en su segunda carta, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Cuánta verdad, ¿no?, en estos pasajes. David cae por dejar que el ocio gane un espacio en su vida que no debía tener y por haber suspendido el diálogo con Dios. Yo creo que hoy no nos podemos ir. Si cerramos acá nos vamos a quedar con una sensación amarga, ¿no? Seríamos también injustos con David. No nos podemos ir hoy sin ver la grandeza de un siervo de Dios. Para mí, David es un gran hombre de Dios. No por sus victorias, que fueron muchas y que lo hicieron grande. Es un gran hombre de Dios por cómo sale de sus derrotas, ¿no? Es un gran hombre de Dios porque nos enseña a volver siempre a Dios. ¿Cómo? Con humildad. Cuando hay un error, la única forma de volver a Dios es con humildad. A veces creemos que cristiano es el que nunca se equivoca, ¿no? Y queremos correr una carrera de perfección en nuestra vida. No, yo creo que cristiano no es el que nunca cae. Cristiano es el que cae y se levanta y vuelve a Dios sobre todas las cosas con humildad, buscando su perdón, buscando ese perdón que Dios está dispuesto a entregarnos. Yo pensaba esta semana el camino que no supo recorrer Judas después de su error. Es el camino que va a desandar David. El último versículo que leímos de 2 Samuel 11 es tan claro, yo creo que no hay adjetivo más calificativo que el que pone la Biblia, ¿no? Dice,
Pero esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Qué feo sería que Dios nos mire y nos vea desagradables a sus ojos, ¿no? Pero le pasó a David. David está derrotado. En ese momento, yo cada vez que leo ese último versículo del capítulo 11, pienso en un David derrotado y lejos del corazón de Dios, ¿no? Y entonces Dios va a enviar a Natán a hablar con David, a despertarlo, y le va a contar una historia que seguramente usted recuerda, y le dice, hay dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tiene muchos animales, y el pobre dice, solamente tiene una oveja, que la cuidó, la crió, una sola. Y entonces la historia que le cuenta Natán dice que llega gente a visitar al hombre rico, ¿no? Y la costumbre decía que había que agasajarlo y hacerle algo de comer. Y entonces el hombre rico va a buscar, uno dice, va a buscar los animales que tiene, no. Dice que va y le saca la única oveja que tenía el hombre pobre y le da de comer a sus visitas. Y esta historia se la está contando Natán a David. ¿Y cuál es la reacción de David? Si es que se encendió en furor, violentamente, y dijo, ese hombre tiene que morir y tiene que pagar 4 veces y bla, bla, bla. Y entonces Natán le va a decir, pará, David, pará porque ese hombre sos vos. ¿No? Y entonces Natán lo frena, le transmite el mensaje de Dios, ¿no? Y le da como esa cachetada espiritual que nos da Dios cuando estamos caminando ciegos, que hay que saber aceptarla. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Bum! Tremendo bombazo le deja Natán. David recibe entonces la reprimenda, le abre los ojos y le hace notar lo mal que había actuado, le transmite la tristeza, el enojo de parte de Dios por lo que había hecho, le va a comunicar las consecuencias, le dice, el hijo que estás esperando va a morir, ¿no? Y vamos a ver un David que está totalmente angustiado. Pero llega el momento clave, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción de David? El rey, la máxima autoridad de Israel, está siendo reprendido. ¿Cómo va a reaccionar? David escucha, no pone excusas, escucha. Y solamente va a decir 3 palabras, ¿no? ¿Ha escuchado usted esas frases hechas acerca de que las caídas se aprende? ¿Cuántas veces se las dijeron? ¿Cuántas veces las escuchó? Sí, de las caídas se aprende, ¿no? De los fracasos es donde uno más aprende. Cuando te caes, creces. ¿A quién le gusta caerse? ¿A quién le gusta fracasar? A nadie. A nadie. Yo creo que todas esas frases tienen algo de verdad, ¿no? Pero falta lo más importante y lo más difícil a la vez, que es aceptar el error, aceptar la caída, aceptar el fracaso. Lo más difícil en ese momento es tener la actitud correcta, ¿no? Porque va a venir alguien a decirme, te equivocaste. Va a venir alguien a decirme, te caíste o fracasaste. Uno creería que lo va a hacer siempre con una actitud cristiana, pero eso para mí no importa. ¿Cuál va a ser mi actitud? Voy a tener la humildad para reconocer mi error delante de Dios y entonces sí, crecer y aprender y volver y ser una persona distinta. ¿O voy a tener la soberbia en mi corazón para endurecerlo, para darme vuelta y darle la espalda a Dios? Es lo más difícil, ¿no? Las frases hechas son hermosas. ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Cuál fue la respuesta del rey David a Natán cuando éste lo reprende? Él dice, pequé contra Jehová, ¿no? Y en esas 3 palabras él demuestra una simpleza grandiosa. Por eso es grande David, ¿no? Pequé contra Jehová. Qué difícil es llevar a nuestra boca esas 3 simples palabras cuando somos nosotros los que estamos en lugar de David. Porque somos una máquina de poner excusas. Y siempre vamos a encontrar la manera de justificar nuestros errores. Vamos a poner la culpa afuera, vamos a hacer responsable a los demás, vamos a buscar la manera de sacarnos de encima la responsabilidad. Él no puso excusas, ¿no? Sepa, hermano, que un cristiano es apto ante Dios cuando acepta solamente su corrección. Cuando después de ser corregido, ora al Señor pidiendo perdón, cuando busco que Dios me restaure. Es la única manera de ser apto delante de Dios. ¿Cómo lo imagino yo a David en ese momento?
cuando Natán viene y le habla, y cuando después hace su reflexión personal. Lo imagino de rodillas, con el rostro en el piso. No sé si estaba así, pero lo imagino así. Escribiendo y orando uno de sus tantos salmos, ¿no? El Salmo 51. Un salmo que yo creo todos deberíamos conocer. Todos los cristianos deberíamos conocerlo porque es un salmo que nos acerca a Dios, que nos hace volver a Dios con la actitud correcta. Es un salmo que lo hace grande a David, porque él supo poner en palabras lo que un cristiano siente cuando se equivoca, pero sobre todo cuando se arrepiente. Cuando se arrepiente y busca el perdón de Dios. Ese salmo, el Salmo 51, le da a David la posibilidad de recuperar el vínculo que había interrumpido con Dios. Durante todo el capítulo 11, él suspende el diálogo, suspende la comunicación, suspende el vínculo con Dios y vuelve a encontrarse con Dios, vuelve a la comunión con Dios cuando él, yo imagino que lo oró primero, ¿no? Oró ese Salmo 51. David es quien es, porque en el momento de su caída supo agachar su cabeza. Cuando tomó conciencia de dónde estaba parado, de lo que había hecho, del mal que había hecho, supo agachar su cabeza. Mire, usted sabe que aquellas personas que dirigen los programas de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos que están dedicados a la recuperación de personas que sufren una adicción, cuentan siempre una historia, ¿no? Acerca de la forma en la que hay que acercarse a uno de esos programas para lograr recuperarse de una adicción. Entonces, la gente que dirige estos programas, cuando llega una persona buscando recuperarse, le cuentan una historia y una imagen que me parece muy gráfica. Ellos dicen, la puerta de entrada a la sanación, a la recuperación de una persona que está sufriendo una adicción, es una puerta bien ancha, por la que cualquiera puede pasar, mucha gente puede pasar por una puerta ancha. Pero inmediatamente ellos le dicen, pero es una puerta muy baja, muy, muy, muy baja, por la que se puede pasar solamente si agachás tu cabeza. Solamente si reconoces que necesitas ser ayudado. Solamente si reconoces que con soberbia no te vas a recuperar. Siempre me pareció una imagen muy interesante para decirle a una persona que está luchando contra una adicción. Y yo creo que las caídas espirituales, la vida espiritual tiene algo de esto, ¿no? La puerta de entrada para buscar el perdón de Dios es una puerta anchísima, ¿sí? Pero es una puerta baja, por la que no puedo pasar si voy con soberbia. La única manera de acceder al perdón de Dios es siendo humilde. Yo le doy gracias a David, le doy gracias a Dios por la vida de David, por la posibilidad de aprender de un gran hombre de Dios, por no haber elegido un hombre perfecto, por haber usado a David, un hombre con errores como nosotros, ni más ni menos, pero que nos enseña la manera de volver a Dios, con un corazón humilde que Dios nunca desprecia. La única manera de volver a Dios buscando su perdón es con un corazón humilde.